Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy voy a daros recomendaciones de libros que a mí me han servido en mi práctica de brujería y de hechicería. Es algo que me habéis pedido muchísimo y más a raíz de un reel que hice en el que decía que las redes sociales no son un buen lugar para formarse sobre estos temas. Algo que no voy a argumentar otra vez en este vídeo porque tenemos muchos libros por tocar. No nos va a dar tiempo, pero podéis ir a ver ese reel donde lo explico. Y algo por lo que me preguntáis mucho es sobre lecturas que a mí me parezcan información de calidad para aprender sobre estos temas. Cabe decir que para aprender brujería o aprender hechicería, la información escrita no considero que sea estrictamente necesaria. Siempre han sido a lo largo de toda la historia un arte oral. Pero pienso que el contexto ha cambiado muchísimo desde esa época en que se transmitía de forma oral y que hoy en día la información escrita, aunque haya libros que sean una mierda, es un progreso y permite que esta información o este conocimiento pase de unos practicantes a otros de una forma más ágil y más completa de lo que en nuestra vida moderna quizá tenemos como posibilidad encontrar a alguien que nos enseñe de forma oral. También, y perdonadme esta voz en off cutre, considero que los libros no son necesarios porque lo único necesario para practicar hechicería o brujería es practicar. Entonces está genial leer libros, yo soy una rata de biblioteca, pero por muchos libros que se lean no se va a ser bruja si no se practica. Pero en cambio una puede ser bruja sin haber leído un solo libro en su vida. Los libros nos pueden dar una base fantástica para practicar y nos pueden acortar mucho el camino, porque hay cosas que si tuviéramos que llegar a esas conclusiones por nosotros mismos quizá necesitaríamos de muchísimo tiempo de experiencia, pero jamás van a suplir la práctica. Así que en el vídeo de hoy os voy a hablar de unos 30 libros que a mí me han servido mucho para mi práctica, que considero buenas lecturas y que os recomiendo, y para organizarnos un poco lo voy a organizar por bloques temáticos y voy a dar una pinceladita muy rápida de cada libro porque si no va a ser un vídeo larguísimo. Con lo que vamos a empezar por los libros de historia de la brujería. ¿Por qué considero que es importante aprender sobre historia de la brujería? Porque la brujería es un fenómeno histórico y para practicar algo con la desinformación que hay tenemos que saber de dónde viene, y lo mismo pasa con cualquier otra disciplina espiritual. Hay muchísimas cosas que se venden como ancestrales, antiguas y realmente te están tomando el pelo, y tú tienes que saber si lo que practicas es algo que se ha practicado de esa manera a lo largo de la historia o no, que no tiene nada de malo, que sea por ejemplo esté basado en la gnosis personal de una persona en el siglo XX, no tiene por qué ser malo, pero si te venden eso como que es una práctica ancestral, pues ya estás basando tu práctica en una mentira. Entonces, para tener un poco de discernimiento y de espíritu crítico, creo que es muy importante formarnos sobre de dónde viene lo que estamos haciendo. Y en este sentido hay muchísimos libros buenísimos y muchísimos autores buenísimos. Yo solo os voy a recomendar algunos de ellos, pero vamos allá. El libro de historia que más me ha servido para fundamentar mi propia práctica, que me parece que ya os lo recomendé en el anterior vídeo de recomendaciones, ha sido Historia Nocturna de Carlo Ginzburg. Es fantástico porque toca la construcción social que era la brujería, de dónde salía el tema de las persecuciones y todo eso, pero lo que me interesa más es que indaga en las creencias paganas que habían pervivido en esa época y que fundamentaron la creencia en las brujas y en las personas que practicaban brujería. Esencialmente las cabalgatas nocturnas y el vuelo del espíritu, que esto es lo que diferencia la brujería de la hechicería. Es un libro muy denso, está en PDF en internet y yo recomiendo que si os hace muy pesado, tanteéis un poco la primera parte y luego os vayáis directamente a leer la segunda, que es donde entra en todo este tema de creencias. Si lo podéis leer entero mejor, pero os lo digo por si entráis en desesperación, más vale leer la segunda parte que dejarlo y ya está. Otro autor que me gusta mucho sobre historia de la brujería, que habla de la brujería en España y sobre todo en el País Vasco, es Caro Baroja, del cual tengo dos libros aquí que os recomiendo bastante, que son Las brujas y su mundo y Vidas mágicas e Inquisición. Este trata un poquito más hechicería y este trata un poquito más brujería. Otra autora sobre historia de la brujería que me gusta mucho es María Taussiet. Aquí tengo su libro Abracadabra Omnipotens, que trata sobre hechicería y se basa en Zaragoza, pero muchas de las cosas que leeremos en libros de hechicería española se encontraban muy extendidas por toda la península, ¿vale? A nivel general había muchas cosas que se practicaban con sus variantes, pero en todo el territorio, con lo cual, aunque sean libros que hablen de regiones específicas, muchas veces podemos encontrar paralelismos con lo que se hacía en nuestra zona. Hechicería en la edad moderna preindustrial está bastante bien, pero tiene su libro Ponzoña en los ojos, que habla sobre brujería y que también os recomiendo mucho.
Siguiendo con libros sobre historia de la brujería, pero que nos pueden servir para fundamentar y entender nuestra propia práctica. Sin duda, uno de los míticos para mí ha sido Hadas, brujas y hombres lobo en la Edad Media, Historia del doble, de Claude de Coté. Es un libro descatalogado, lo tenéis en PDF en internet fácilmente, y es un libro con el cual vais a poder entender el fenómeno del vuelo del espíritu, del doble, del teriomorfismo de las brujas, del cambio de forma, de la licantropía, y la verdad es que es pues un libro brutal, que te hace entender muchas cosas del sustrato en lo que se fundamenta todo. Y entramos ya en tema de hechicería, la práctica de magia operativa para conseguir un fin deseado, y os recomiendo infinito porque me ha gustado mucho, ha sido mi lectura favorita del año pasado. Magia y vida cotidiana, Andalucía siglos XVI al XVIII, de Rafael Martín Soto. Este librazo es fantástico porque se documenta mucho en los procesos inquisitoriales de Andalucía de esta época, en los cuales han quedado registrados muchas prácticas de esas mujeres que eran acusadas de practicar hechicería, y en sus confesiones se explicaban lo que llevaban a cabo. De esa manera, aunque una desgracia para ellas, hemos podido conocer mucho sobre cómo se practicaba. Y la verdad es que es un libro chulísimo, como os digo, muchas de las prácticas tienen sus paralelos en otras zonas de la península ibérica, y estoy segura que también en Latinoamérica, porque por ejemplo el sortilegio de las habas, que viene de aquí, de España, y sobre todo se llevaba a cabo mucho en Andalucía, luego pasó a practicarse en México, y hay muchas cosas de paralelismos así interesantes. Además, aunque es un libro muy gordo, es un libro muy ameno de leer. Y toca un poco todo: magia amorosa, magia de prosperidad, maleficios, magia salutífera, adivinación. Seguimos para bingo con el tema de los amuletos, y os recomiendo muchísimo este documento que está en abierto en internet, que es el Catálogo de Amuletos del Pueblo Español, de Concepción Alarcón Román. Y es un catálogo de una colección de amuletos de un museo. Lo que pasa es que en la parte del principio tiene una introducción en la que habla de los amuletos, de para qué era cada uno, de cómo funcionaban, de que se protegían, del mal de ojo, el maleficio, y está súper bien, está súper bien. Además de que provee de un listado de amuletos tradicionales chulísimos, y que podemos ver las fotos de todos los que hay en esta colección. Yo de hecho colecciono amuletos tradicionales y tengo mi colección por ahí, y este catálogo me ha ayudado mucho. Siguiendo con libros de historia para entender la brujería, y ya no tanto historia de la brujería, sino entender el folclore alrededor de la brujería, entender los espíritus, entender por qué se hacen ciertas prácticas. Si queremos entender a los espíritus del territorio y hablar de espíritus del territorio, os recomiendo muchísimo este libro que se llama Demons and Spirits of the Land, de Claude de Coté también, que es fantástico, toca mucho pues a nivel europeo, pero de nuevo con muchos paralelismos en nuestro territorio, toda la creencia en los espíritus del territorio, en cómo interactuaba la gente con ellos, y es un libro que me gustó mucho, es muy bonito. Y hablamos de espíritus del territorio con los cuales las brujas y las hechiceras han tratado muchísimo, pero otro tipo de espíritus con el que también la brujería ha estado súper conectada son los espíritus domésticos. Los duendes, los espíritus de los ancestros, los lares, los espíritus del hogar, de la despensa, las cabalgatas nocturnas que pasan a bendecir el hogar a cambio de las ofrendas que se les deja en la mesa puesta. Y en este sentido os recomiendo muchísimo de este mismo autor The Tradition of Household Spirits, también de Claude de Coté, en el que habla de todos estos espíritus. Estos dos libros me gustaron un montón, pero pienso que no están en español. Aún así, Claude de Coté no es un autor difícil de entender en inglés. Pero si acaso hay un mito importantísimo para entender la brujería, es el de la cacería salvaje y las cabalgatas nocturnas. Y en ese sentido también de Claude de Coté os recomiendo mucho este libro, Phantom Armies of the Night, en el que habla pues de la cacería salvaje, pero también toca a las comitivas espectrales femeninas que fundamentaron luego la creencia en que las brujas iban a reunirse entre ellas, pasaban por las casas, se iban al sábado y ta. Bueno, es genial. Y de hecho Historia Nocturna, del que hemos hablado, también habla mucho de esto. Pero si queréis un libro en español que hable un poquito de las comitivas espectrales, aunque no entra en las comitivas espectrales femeninas, os recomiendo mucho Gente de Muerte y otros cortejos sobrenaturales, de Israel Espino. Es un libro que salió el año pasado y me ha gustado mucho también. Y ya os digo que esta clase de mitos son importantes para entender la brujería. Es un libro bastante ameno y que toca muchas manifestaciones de este fenómeno, desde manifestaciones españolas como pueden ser
la Santa Compaña, la Estantigua, el Comte Arnau, a otras manifestaciones de este fenómeno o este mito en otras partes de Europa. Pero lo toca muy al detalle y de una forma muy interesante. Y otro librito que me parece súper interesante y que también salió el año pasado es sobre la licantropía, transformación y éxtasis de las brujas, que es un facsímil de un libro publicado en 1615 que fue bastante importante en todo el tema de la persecución de las brujas, de la idea que se tenía entonces de las brujas, y leyendo libros históricos, o sea, libros de ese momento, también podemos aprender mucho cómo se las entendía, qué se relacionaba con ellas, y es muy guay. Además es un libro en el que he colaborado, como veis la cabecera es mía, y la editorial es de un amigo que está empezando y está trayendo obras así súper interesantes para el practicante de brujería, y nada, también os lo recomiendo un montón. Entrando en otro gran melón dentro de la historia de la brujería, nos encontramos el tema del ungüento de las brujas. Y sobre este tema os recomiendo muchísimo dentro de lo histórico, aunque el autor es practicante, pero en este caso es una publicación académica, os recomiendo mucho el libro The Witch's Ointment, The Secret History of Psychedelic Magic, de Thomas Hatchis. Thomas Hatchis es un tío muy guay también. Pero es todo un libro que habla sobre el tema del ungüento de las brujas, cómo evoluciona a lo largo del tiempo, de dónde viene un poco esta creencia, este constructo, porque al final el tema del ungüento también fue un constructo, igual que la brujería fue un constructo donde varias ideas confluyeron para generar el fenómeno. Pues esto lo mismo, pero es muy interesante. Habla también mucho de las plantas típicas del ungüento de las brujas, de las recetas históricas, y no sé, muy recomendado la verdad, también me gustó mucho. Y si seguimos con el tema del ungüento de las brujas, de los enteógenos y toda esta movida, un librazo que os recomiendo muchísimo, pero mucho, es la Enciclopedia de Plantas Psicoactivas de Christian Rach. Está en inglés, es un librazo enorme y es bastante caro, me parece que me costó más de 100 euros, pero es uno de esos libros que os aseguro que vale más la pena gastarse ese dinero en este libro que en 10 libros diferentes sobre este tema, porque es súper completo. De cada planta, por ejemplo, tenemos aquí la datura, el estramonio, hay un montón de apartados, pero bueno, apartados interesantes pues son el de historia, cultivación, partes psicoactivas, preparación y dosificación, usos rituales históricos, artefactos, usos medicinales, constituyentes, efectos, o sea, es un libro muy completo y el autor la verdad es que es un grandísimo referente, me parece que murió hace poquito, es un grandísimo referente. Y si hablamos de plantas medicinales, no tengo un solo libro del que os pueda hablar de etnobotánica de las plantas porque es que es un tema pues muy grande, muy complejo, que varía muchísimo dependiendo de la zona y nada, lo que os puedo decir es que estoy trabajando en ello para traeros algo que pueda ser así o que pueda reunir esas características, pero lo que sí que os puedo recomendar ahora por ahora para utilizar plantas medicinales, plantas mágicas, pero entender también su faceta medicinal y un poquito de su historia, aunque no es un libro que hable mucho de la historia de las plantas, sino más bien de sus usos, es el Plantas Medicinales, el Dioscórides renovado de Pío Fonquer. Este libro también es bastante caro, es muy gordo, me parece que cuesta unos 60 euros, pero es uno de esos que, como el otro, más vale gastarse 60 euros en solo este libro que gastarse 10 euros en 6 libros diferentes, porque yo me he dado cuenta, después de tener tropecientos mil libros de plantas medicinales, de que no, la enorme mayoría de ellos no me aportan nada que no aporte ya este libro. Y muchos utilizan este libro como fuente primaria. Un librito bastante cookie sobre plantas y que parece que no pueda tener nada que ver con estos temas, pero a mí me resulta súper interesante, sobre todo con el trato con los muertos y con los ancestros. Es Principios de Botánica Funeraria de Celestino Barallat. Es un libro de principios del siglo XX, no, mira, finales del siglo XIX, pero habla mucho de las plantas funerarias y de las plantas utilizadas en cementerios, pero de vez en cuando cuenta alguna cosita mitológica, alguna leyenda mitológica de estas plantas, habla de qué plantas tienen asociación con los muertos y tal, y esto nos puede servir un montón para preparar inciensos, por ejemplo, a los ancestros o a los muertos, o llevar un culto hacia ellos, y es un librito chiquitín, pero muy interesante.
Y hasta ahora hemos hablado de libros que nos podían servir para nuestra práctica, pero que no iban directamente de práctica, no eran escritos por practicantes para practicantes. Y ahora vamos a entrar en esta sección de libros escritos por gente que practica brujería o hechicería o alguna práctica espiritual afín a esto y ha escrito libros para otros practicantes. Y en primer lugar os tengo que recomendar este libro que seguro que no suena de nada, que es En mi bosque interior. El autor es youtuber, dicen, pero bueno, que es un libro que está muy bien, es de nivel básico, inicial completamente, aunque para personas que tienen cierta experiencia siempre puede proporcionar otros puntos de vista o un poco el revisitar las bases, pero bueno, nada, es mi primer libro y os lo recomiendo y nunca está de más recordaros que aquí lo tenéis. Es un libro básicamente para reconectar con nosotros mismos, con nuestra propia espiritualidad, para poder a partir de ahí comenzar a establecer una práctica y comenzar a convertir nuestra vida en algo un poquito más espiritual. Os tengo que decir que libros de practicantes para practicantes, llegado cierto punto, creo que muchos coincidiréis conmigo, llegado a cierto punto cuesta mucho encontrar libros que se salgan ya de lo que tú tienes más que conocido y más que asumido ya, porque la mayoría de ellos se escriben para un nivel súper básico. Cuesta mucho encontrar libros de un nivel más intermedio o más avanzado, y cuesta mucho encontrar libros que no sean siempre la misma mierda de siempre, además este rollo pseudo Wicca que me da bastante pereza. Así que os traigo libros que para mí se salen de eso, y aunque los hay un poco de todos los niveles, creo que al menos aportan algo diferente y tienen un valor por ello. En general todos me han gustado, me hayan podido aportar más o menos. Y lo que sí que os tengo que decir es que son en inglés, porque hay que asumir la limitación del idioma, y en español sobre estos temas pues hay muchos libros que se tradujeron en su momento, pero son de este rollo, pues como os digo, pseudo Wicca, soft, muy poco rigurosa, pero muy comercial, y por eso se han traducido, pero cuando nos metemos ya en temas un poquito más profundos o un nivel más intermedio, al ser menos comerciales, se traducen menos. Y la mayoría de libros chulos que se están publicando así de practicantes para practicantes, pues es que están en inglés. Tengo que comenzar por recomendaros a mi autor favorito practicante de brujería, que es Robin Artison, y os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo este libro suyo, Letters from the Devil's Forest. Es un compendio de artículos suyos que ha ido escribiendo a lo largo del tiempo, con lo cual es muy largo, pero es ameno de leer, porque puedes decir, me leo un artículo hoy y mañana me leo otro y dentro de 3 meses me leo otro, y como no tiene una continuidad, pues lo vas leyendo a cachitos y está muy guay. Además es de estos libros que vale la pena no leerse de corrido, sino leérselo artículo a artículo y dejar tiempo para que te cale, porque lo que me encanta de este autor, y por eso es mi autor favorito del tema, es que no te da recetas de esto se hace así, esto se hace así, que es a lo que estamos acostumbrados en los libros de practicantes, a que te den recetas y te digan, haz el ritual así, paso 1, paso 2, paso 3. Apenas da rituales ni recetas ni nada de ese estilo en este libro, sino que lo que busca es darle un sentido a todo. Es como mucho más metafórico, es como mucho más de ir más allá, de ver más allá, de entender la profundidad de lo que estás haciendo, y eso a mí me gusta muchísimo, que sea un libro que te hace reflexionar, que te hace desarrollar tu espíritu crítico, que te hace ver cosas que antes no veías, y no sé, eso me gusta un montón, de verdad, os lo recomiendo muchísimo. Pienso que es un libro que se pueden leer principiantes, pero con ganas de darle mucha caña, porque en sí es un libro más de nivel intermedio. Si estáis en un nivel intermedio, os va a gustar mucho. Otro autor que me gusta mucho por el mismo motivo que me gusta Robin Artison, y que descubrí este año pasado y se ha posicionado súper bien entre mis autores favoritos de este tema, se ha posicionado cerquita de Artison, es Lee Morgan. Sus libros son menos extensos, como podéis ver, tiene también eso de hacerte reflexionar, hacerte ver más allá, despertar el espíritu crítico, y bueno, ya veis cómo tengo su libro. Tiene la ventaja de que, aunque es un poco rollo Artison, es un poquito más ameno o más simple a la hora de explicar. Quizá no se va tan profundo, pero también plantea cosas súper interesantes, pero bueno, es como más facilito de entender. Que no estoy diciendo que Artison sea difícil de entender, simplemente pues bueno, que son lecturas que tienes que procesar. De Lee Morgan os recomiendo mucho el primer libro que me leí suyo, que es A Deed Without a Name,
que va básicamente de entender la brujería tradicional y qué sentido tiene, y un poco también pues de dónde viene y los elementos más importantes dentro de ella. No sé, a mí me gustó bastante. Y tengo también Standing and Not Falling, que es una especie de guía para meterte en el tema de la brujería tradicional, aunque él dice que para autores que, o sea, para personas que ya llevan un tiempo, pues también les puede ir bien como para revisitar esos básicos, que ha sido mi caso, y igualmente ha sido un libro que me ha gustado mucho y que me ha aportado ideas interesantes y puntos de vista interesantes en los que yo no había caído o que me ha ido bien revisitar. Y es como una especie, ya os digo, de guía para durante 13 lunas, que yo no me lo leí en 13 lunas, yo me lo leía pues más rápido porque es lo que hay, pero muy enfocado a la práctica. En cada una de ellas te explica un tema que a él le parece interesante dentro de la brujería, bastante filosófico y bastante guay, y te da como ejercicios o te propone prácticas para integrar eso durante esa luna en la que se trata ese tema. Son libros que me gustan mucho, tanto de Lee Morgan como de Artisan, porque también te enseñan mucho a deconstruir lo necesario para poder construir una práctica, entendiendo que nosotros nos fundamentamos en un paradigma en el que hemos crecido, que es hiperracionalista, que tenemos cierto background cultural que choca mucho con la brujería, y realmente todo eso se tiene que deconstruir para que podamos vivir la experiencia de la brujería como se ha vivido en otras épocas en las que el paradigma no era el mismo. Y eso me gusta mucho. Más libros. Honoring Your Ancestors de Marjorie Badouas, o Badouas. Este libro está traducido al español de hace muy poquito, me parece. Yo lo tengo en inglés, pero que sepáis que está traducido. Me parece que se llama Honrando tus ancestros o algo así. Bueno, es un libro para mí de nivel básico, pero se centra en establecer un culto a los ancestros. Y como me parece que eso es algo bastante novedoso en libros sobre este tema, sobre brujería, un libro específico sobre eso y más de un nivel básico, pues me parece que aporta mucho porque da herramientas para fundamentar una práctica con los ancestros y ya está bien. Como os digo, pues a mí mucho no me aportó porque yo ya tengo una práctica muy bien establecida y si la tenéis pues probablemente no os va a decir nada nuevo. Pero si tenéis un nivel inicial, me parece muy buen libro para empezar a fundamentar una práctica así porque trata el tema bien. Otro libro que me ha gustado mucho por la apuesta que ha hecho la autora es Of Blood and Bones de Kate Fowler. Working with Shadow Magic and the Dark Moon es un libro sobre el trabajo con la cara oscura de la polaridad, que es algo muy importante en la brujería, pero que hemos como hipersilenciado en la espiritualidad de hoy en día, que es todo luz, paz y amor, y nos hemos olvidado de que pues la realidad es más que luz, paz y amor, y que nosotros estamos conformados por muchas cosas más que luz, paz y amor. Y que la brujería precisamente saca la fuerza de ese lado oculto, nocturno, y muchas veces de la transgresión del tabú. Entonces, aunque es un libro que ya os digo que no me parece tampoco de un nivel avanzado, es más bien inicial, y habría gente que te diría, no, intermedio, porque son temas que no hay que tocar si uno está empezando porque son peligrosos. Bueno, una persona con un nivel inicial pero con ganas de trabajar y progresar, es un libro fantástico para ella. Y toca, por ejemplo, el uso de sangre, el uso de fluidos, el uso de huesos, los maleficios, los muertos, trabajo de sombra, trabajo con la luna negra. Como aporta algo que se ha tabuizado tanto y que se ha invisibilizado tanto y que parece que se les veta a los principiantes, me parece que es un librazo, sencillamente por el hecho de haber roto ese tabú y haber dicho, todo esto también es brujería. Y de hecho es muy importante en la brujería. Así que oye, yo le valoro muchísimo este mérito. Nuevo inciso aquí para un libro que os recomiendo muchísimo, que es Hacia lo salvaje, de Solitude Falana. Bueno, es mi segundo libro, también os lo recomiendo mucho, es de un nivel, aunque de nuevo, para principiantes con ganas de trabajar, perfecto. Va un poquito más allá del nivel básico, pero es un libro que busca proporcionar herramientas para trabajar con el territorio y con los espíritus que nosotros tenemos alrededor, con lo cual pues toca mucho conocer a esos espíritus del territorio, aprender a tratar con ellos, aprender a comunicarnos con ellos, ya sean plantas, espíritus animales, muertos,
espíritus feéricos, genios locales, genios Loki. Y no sé, es un libro que me gustó muchísimo escribir y que de mis publicados es de mis preferidos. Me gusta más que el primero, de hecho. Seguimos con este libro de Jason Miller que se llama Consorting with Spirits, Your Guide to Working with Invisible Allies. Es un libro sobre tratar con espíritus y conjuración de espíritus. De nuevo el nivel pues tira un poquito más a intermedio, como los otros que hemos visto, que es alguna persona que está empezando pero con muchas ganas de progresar también va a ser un libro que le va a ir estupendamente. Y bueno, tengo un poco sentimientos encontrados con este libro porque toda la primera parte o la primera mitad me gustó mucho porque es lo mismo, no te da recetas, haz esto, así, 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 sino que te hace plantearte el tema de los espíritus, te plantea pues su modelo de entendimiento de los espíritus, bueno, no sé. Todo eso me pareció que está bastante guay y que aporta cosas interesantes, de hecho a mí me ha aportado cosas muy interesantes. Pero luego ya la parte de las conjuraciones yo no comulgo mucho con cómo conjura él porque es de una forma muy ceremonial que realmente pues es lo histórico, viene mucho de la magia de Grimorio y de la alta magia y yo soy mucho más orgánica para trabajar y por eso pues como que no acabé de comulgar con esa parte, pero igualmente me parece un buen libro. Aunque me hubiera gustado que hubiera profundizado un poquito más en temas como el discernimiento, el saber si estás hablando con un espíritu o te estás montando una peli en tu cabeza, porque es como que este tema lo toca pero de una forma superficial, te piensas que te va a dar como más bases de eso y luego realmente no te da tanto. Y volvemos a este tema clásico de las brujas, el ungüento de las brujas, y aquí para tema plantas brujas, venenos, ungüentos y tal, os tengo que recomendar el Beneficium de Daniel Schulke. Uf, tengo muchos sentimientos encontrados con este libro. Creo que vale la pena echarle un ojo porque es el gran referente en este tema, fue el primer autor o si no de los primeros el que popularizó de nuevo este tema. Es un libro de nivel avanzado, pero es que la forma de escribirlo me parece tan pretenciosa, con un lenguaje así como oscurantista, como súper recargado, como muy elitista, y eso me pone bastante nerviosa y no me acaba de gustar de Daniel Schulke y sus publicaciones en general. Me parece que el tío se lo tiene creidísimo, no el siguiente. Pero tiene mucho mérito y es un referente en estos temas, con lo cual pues es de estos que no está de más haberle echado un ojo. Sin embargo, el que sí que os recomiendo, de verdad, es The Poison Path Herbal de Coby Michael. ¿Por qué? Porque trata este mismo tema, pero de una forma mucho más llanera, mucho más sencilla, mucho menos elitista y de una forma correctísima. Es un libro súper completo. Me gustó un montón, habla de las típicas plantas brujas, habla de cómo trabajar con ellas, habla de incluso de cómo cultivarlas, se mete en los usos tradicionales, en su historia, en cómo se pueden aplicar hoy en día, da recetas y tío, no sé, me gustó mucho, más que Schulke, desde luego. A ver, de nuevo, yo rajo mucho de Schulke, pero propone unas ideas que están muy guays. Sí creo que está un poco sobrevalorado y que se le tiene como endiosado, pero está bien, es un autor que está bien también. Y finalmente quiero cerrar este libro de recomendaciones con mi tercer libro, Fuego se enciende, polvos levanta, magia popular para la bruja tradicional, que es un librito, como veis, pues bastante pequeñito, por requerimientos editoriales, porque yo hubiera escrito este tema hasta el infinito y más allá, pero es un libro sobre hechicería popular española, las bases de la hechicería popular española y luego 13 recetas basadas en recetas históricas pero readaptadas a día de hoy. Y nada, busca un poco cómo homenajear a esta historia de la hechicería española y a las mujeres practicantes que nos han legado su saber de forma voluntaria o de forma involuntaria, por ejemplo, pues en estos registros inquisitoriales, y que busca dar herramientas para seguir practicando la hechicería popular española pero adaptarla a nuestro día de hoy. Así que bueno, no sé si sería mi libro favorito de los tres, puede ser. Estoy entre este y Hacia lo salvaje. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os recuerdo que en mi Patreon tenéis un podcast maravilloso sobre temas de brujería, muchos artículos, porque si os gusta leer lo que escribo, en Patreon tenéis artículos como para hacer otro libro sobre todos estos temas. Y nada, pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente. Un abrazo a todos y hasta pronto.